el llamado pastoral. Pastor, coméntenos un poco acerca cómo sintió usted el llamado al servicio pastoral. Bueno, creo que el llamado, Edgardo, pastoral es algo que Dios pone en el corazón del hombre. O sea, el llamado es el deseo de poder servir a la gente, de poder dar tu corazón a las personas, el poder discipular, el poder enseñar, el poder producir el crecimiento en los demás. Yo creo que el llamado pastoral es algo espontáneo que Dios pone en el corazón de las personas y que definitivamente cuando te das cuenta estás involucrado dentro del ser humano, hablándoles las verdades de Dios para cada uno de ellos. Yo no tuve un llamado, como dice así, una voz que llegó y te llamo, sino que fue algo que nació dentro de un proceso de enseñanza a personas. O sea, a nivel que me fui encontrando con personas, le fui hablando de Dios y eso produjo en ellos cambios. Y la palabra al ser sembrada en el corazón de ellos, comenzó todo a iniciarse. Él le dijo a otro, él le dijo a otro. Es como decirse, fue un crecimiento espontáneo de parte de Dios. Y llegó un momento en que yo dije, necesitamos crear un lugar, necesitamos buscar una reunión, comenzamos en casa. O sea, el llamado de Dios nació en el corazón o nace en el corazón de aquellas personas que hemos dicho, voy a sembrar, voy a ayudar a personas con la palabra de Dios en la vida de ellos. Sí, yo conociendo un poquito más acerca de la historia de cómo fue que llegó a Illinois, cómo fue que Dios le empezó a hablar y todo, Sí. quisiera hablar, me dice que de pronto no fue un llamado que Dios le habló y todo, pero ¿cómo fue que sintió el llamado de Dios en su vida? ¿Cómo fue que Dios le dijo, Alexander, ahora es el momento, es el tiempo? Sí, bueno, solamente es cuando tuve una intervención divina en el año de 1995. Dios me dio una palabra que iba a salir de mi país, a establecerme en un lugar donde iba a reforzar mis estacas. Me dio Isaías 54. Y eso sentí muy fuertemente en mi corazón el llamado, como Dios hablando al corazón, a mi corazón. Pero no específicamente vas a pastorear, no. ¿Ves? Sino que vas a hacer el llamado de Dios. Te voy a establecer en un lugar y así fue. O sea, salí de Venezuela, hubo una gran intervención. Sí vi procesos de Dios, porque dentro del deseo que había en mi corazón, que Dios había puesto, Él movió todas las cosas. Entonces, ¿cómo las movió? Por ejemplo, cuando fui a migración, cuando en migración, dentro de lo que estaba pasando, yo veía que no me iban a dar la documentación. Yo te comenté un día eso. El testimonio es que en el momento en que estábamos ahí en taquilla, pasó algo milagroso, y eso que determinó que había algo que Dios iba a hacer, mas no sabía yo qué Dios iba a hacer. ¿Me explico? O sea, Dios como que abre camino y vas poniendo las cosas y tú mismo vas entrando dentro del proceso de lo que Dios quiere. Entonces allí el llamado pastoral se dio cuando me establecí en este lugar, cuando Dios empezó a poner la gente alrededor. Podría decirse que sentí el deseo de servirles a los demás. Ahora, ¿cuál es el milagro que ocurre? ¿Por qué digo que Dios hizo un proceso grande? Porque en ese momento, cuando yo estoy recibiendo ese llamado que Dios me había dicho, vas a salir de tu nación a otro lugar que no sabía cuál era, pero en este caso pues se dio en Estados Unidos. Allí lo más grande que sucedió fue cuando me dieron los pasaportes. El Señor me dijo, mira, que está allí al frente, no te voy tú no vas a ir a ningún lado, pues no no se te va a dar visa, nada. Y empezó a devolverme los pasaportes. Eran 6 pasaportes, porque eran 4 hijas, mi esposa y yo. Y lo milagroso ahí es que lo que sucede es que cuando ese momento está sucediendo de devolver pasaporte, ahí es donde Dios, yo veo algo que sucede. Detrás de él pasa un hombre muy alto, era algo que con un traje blanco, habló con él. Y no sé qué habló, porque ahí es una taquilla que no se escucha nada. Y de pronto él me dice, espérase un momentito, regréseme los pasaportes. Entonces yo, ¿cómo es la cosa? Sí, regrésemelo.
espérenme un momento. Y luego de eso pasaron 2, 3 minutos, salió de la taquilla, pasaron unos 3 minutos, luego me llamaron y me recibió. Y algo importante, lo que más certificó de que había algo que Dios me estaba llamando a hacer, es que Él me dio la mano y me dice, vaya a hacer lo que Dios dijo que hiciera. Wow. Entonces yo dije, Dios mío, ahí boté las lágrimas, yo dije, wow. O sea, me otorgaron la visa, una visa religiosa, como decir, nadie te está mandando, soy yo el que te estoy enviando. Entonces ahí hay un llamado, hay un deseo de poder decirle, Señor, está bien, yo acepto lo que tú vas a hacer. Y claro, dentro de todo eso hay un proceso, porque cuando somos llamados, Dios lo que hace es que nos va puliendo, nos va quitando aquellas cosas que hay que sacar de nuestras vidas, pero con un propósito, de que el llamado que Él te ha hecho, o que nos ha hecho a cada uno de nosotros, se cumpla en nuestras vidas. Me gustaría que nos compartiera un poco acerca de sus perspectivas sobre el cuidado pastoral a partir de su experiencia. Bueno, cuando hablas de cuidado pastoral me refiero o puedo entenderte que es en cuanto a la congregación, al velar por el crecimiento de la congregación, velar por el crecimiento espiritual de las personas, que se desarrollen espiritualmente, emocionalmente, también dentro del proceso. Estamos viviendo en un tiempo estamos ahorita en el siglo XXI, ¿verdad? Estamos en 2021. Y yo creo que hay una serie de ajustes que tenemos que hacer como pastores. Yo involucro, y de hecho ya la iglesia tiene gente que trabaja en el área de psicología, gente que puede hacer terapias familiares. Entonces todo eso tiene que ver, creo yo, tiene que ver con cuidado pastoral, porque se trata de cuidar las personas, de producir en ellos crecimientos espirituales y también crecimiento en sus áreas emocionales, sentimentales, que como seres humanos nosotros vivimos. Entonces esa es una de las perspectivas que yo tengo como pastor, producir en las personas un nuevo estilo de vida. ¿Cómo? A través de muchas ayudas alrededor. Como por ejemplo Pastor Gabriel, que es parte de nosotros, es psicólogo. Mi hija también trabaja con el área de terapia familiar. Nosotros mismos trabajamos en el área, mi esposa y yo, de adicciones, nos graduamos en esa área. Y yo pienso que todo esto tiene que ver con cuidado pastoral, porque el cuidado pastoral se refiere a la gente, se refiere al crecimiento, se refiere al mejoramiento espiritual y estilo de vida de cada una de las personas. Bueno, muchísimas gracias. Hemos estado con el pastor Alexander Muñoz. Hemos escuchado lo que para él significa el llamado pastoral, cuáles fueron sus experiencias para poder sentir el llamado al ministerio. Y por último, escuchamos a través de su experiencia cuál es la perspectiva que tiene para el cuidado pastoral. Muchas gracias pastor por su tiempo y que Dios lo siga bendiciendo y llenando como lo ha llenado hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias, Edgardo, por hacer esta entrevista. Esperamos que te ayude y que sigas adelante en lo que estás haciendo. Me encanta que estés inscrito en Oral Roberts y que estés estudiando la maestría, que ya pronto vamos a estar juntos desarrollándonos. Me encanta y siga adelante. Bueno, gracias pastor.